doctor Carlos Alberto Conrado Matus, residente de la subespecialidad de neurología del Hospital Manolo Morales Peralta. Y el día de hoy estaremos hablando sobre la enfermedad de Parkinson. La enfermedad de Parkinson es una enfermedad neurodegenerativa, la cual consiste en un déficit en la producción de una sustancia llamada dopamina por parte de una estructura en el cerebro. Esto va a condicionar que el paciente tenga un trastorno del movimiento, propiamente dicho. Principalmente cuando hablamos de enfermedad de Parkinson, hay tantos síntomas motores como no motores. Por lo general, lo más evidente que el paciente o el familiar empieza a notar es el temblor. Sin embargo, en la enfermedad de Parkinson hay muchos elementos que tenemos que tomar en cuenta. Por ejemplo, el paciente empieza a ponerse rígido, empieza a notar mayor lentitud a la hora de realizar sus actividades, mayor lentitud para caminar, la postura para caminar empieza a cambiar, el paciente empieza a inclinarse un poco más hacia adelante, le cuesta levantar los pies para caminar. Asimismo, pues el temblor, que es algo bastante evidente, que puede comenzar de manera asimétrica, primero pues en un lado del cuerpo y posteriormente ser de manera bilateral. Acompañado de estos síntomas motores, el paciente puede tener otra sintomatología no motora. Y aquí es donde encontramos que el paciente puede tener trastornos del sueño, puede tener síntomas depresivos, puede tener deterioro de sus funciones mentales, lo que comúnmente llamamos demencia, en el transcurso o en la evolución de la enfermedad. Asimismo, el paciente puede tener estreñimiento, puede tener pérdida de peso y muchos otros síntomas más que son un poco más inespecíficos, pero que el médico pues lo puede detectar y hacer el diagnóstico a tiempo. Por lo general, la enfermedad de Parkinson se detecta en pacientes mayores. Sin embargo, hay un grupo de pacientes que se denominan Parkinson de inicio temprano. Incluso nosotros en el servicio de neurología, en la consulta externa, hemos tenido pacientes de 25, 26 años, de 30 años, con este tipo de Parkinson atípico. No es lo más frecuente, pero se puede presentar. Es por eso que ante los primeros síntomas lo ideal es que sea una evaluación por el médico especialista para determinar si realmente es o no una enfermedad de Parkinson como tal. Tiene un componente hereditario, exactamente. Si hay familiares de primer grado, por ejemplo, de consanguinidad, con antecedentes de enfermedad de Parkinson, pues hay un riesgo aumentado de que el paciente pueda presentarlo. Lógicamente que existen una serie de factores de riesgo que también nos pueden conllevar al desarrollo de Parkinson. Por ejemplo, aquellos pacientes que tienen muchos trastornos del sueño, lo que nosotros denominamos parasomnia, aquellos que son sonámbulos, que andan dormidos, pues se ha visto una predisposición para el desarrollo de este tipo de problemas ya en el futuro. Algo muy importante que hay que tomar en cuenta es que el diagnóstico de la enfermedad de Parkinson es meramente clínico. No se diagnostica por un examen de laboratorio, no se diagnostica por un estudio de imagen, ni se diagnostica por un estudio neurofisiológico. El 80% del diagnóstico es historia clínica y examen físico. El otro 20% va a ser de cómo responde el paciente al tratamiento. Un ejemplo, yo estoy sospechando que este paciente tiene un síndrome de Parkinson, una enfermedad de Parkinson, por la clínica que trae. Yo le inicio tratamiento, que el tratamiento pues inicial es levodopa con carbidopa, existen otras alternativas, pero se le da prueba terapéutica con este medicamento y si el paciente responde bien, pues ya tenemos el diagnóstico definitivo. A veces el inicio es bastante progresivo, pueden haber cambios muy sutiles que a veces son difíciles de identificar, pero pues ya que el paciente que lo vamos notando que cada día es un poco más lento o que comienza con un temblor fino en cuentamonedas, por ejemplo, en una de las manos y que vemos que va progresando, que se empeora con el estrés, por ejemplo, o aquel paciente que lo vemos que está más rígido, que tal vez cuando él quiere flexionar el brazo o la pierna vemos que le cuesta y lo hace muy lentamente, ya ese paciente pues sí ya tenemos que empezar a sospechar y pues acudir a la consulta con el médico inmediatamente. La enfermedad de Parkinson siempre lo hemos dicho o le decimos a cada uno de nuestros pacientes que tienen que ser muy disciplinados. Nosotros lo que hacemos en la consulta externa del servicio de neurología, cuando abordamos a los pacientes, ya sea pacientes nuevos o pacientes que ya están en seguimiento por parte de nosotros, uno de los principales factores es el apego al tratamiento farmacológico, ¿ya?
Puede que el paciente requiera 1, 2 o más fármacos para el control de su enfermedad, pero si el paciente no es disciplinado, no vamos a observar un control de los síntomas. Algo que tiene que quedar bien claro es que no tiene cura, es una enfermedad crónica, degenerativa, pero el objetivo del tratamiento es mejorar la calidad de vida del paciente, mejorar el control de los síntomas para que el paciente pueda desempeñarse de una manera adecuada en su día a día. Ahora, el tratamiento a veces no solamente es farmacológico, el apoyo familiar influye mucho. Y segundo, que como estos pacientes, además de la sintomatología motora, se acompañan mucho de trastornos afectivos, el paciente con Parkinson se deprime con mucha facilidad por elementos propios de la enfermedad, a veces pues, es necesario el acompañamiento también por psiquiatría o por psicología para que el paciente vaya mejorando la parte afectiva. Asimismo, como hay afectación de las funciones mentales, el paciente pues, puede tener algo que nosotros denominamos deterioro cognitivo. Hay ejercicios de rehabilitación cognitiva que habitualmente nosotros recomendamos para que el paciente se mantenga pues, activo y la mente pues, esté trabajando constantemente. Hay ya ejercicios bien establecidos, ¿ya? Pero por lo general pues, al paciente le decimos, mire, estoy haciendo crucigrama, haga sopa de letras, sudoku, que todas estas ayudan a que el paciente mantenga cierta agilidad mental y pues lo mantenga ejercitado, ¿ya? Y también pues que mantener una actividad física regular. Si el paciente deja de hacer actividad física, pues los síntomas van a ser más notorios y la incapacidad va a ser más tempranamente. Hay controversias en que si la fisioterapia ayuda o no, realmente pues no hay algo así bien definido, pero pues se ha visto pues que enlentece un poco más la progresión. Por eso es que el paciente pues siempre tiene que estar en actividad física como tal. Ahora, pueden decir, pero ¿qué reacciones adversas pueden tener los fármacos? Sí, pues lógicamente que ningún fármaco es inocuo. Se ha visto principalmente en pacientes que toman levodopa-carbidopa, que es uno de los tratamientos principales para el Parkinson, que pueden tener al lapso de 5 o 10 años algo que se llama disinesia por levodopa, que es una exacerbación de los movimientos del paciente, no propiamente por la enfermedad de Parkinson, sino que en esta ocasión provocada por el fármaco. Entonces, de igual manera, no está indicado suspender de manera abrupta el tratamiento, sino de que el médico va a ir haciendo modificaciones a su terapia, puede agregar otro fármaco, reducir dosis para tratar de controlar ese tipo de efecto adverso de la levodopa, así como que puede dar síntomas gastrointestinales, puede generar un poco de hipotensión, pero para eso pues tiene que haber un seguimiento estrecho por parte del médico para ir identificando y modificando las dosis de los tratamientos acorde a las necesidades del paciente. Sí, de hecho, pues los pacientes tienen que llevar pues una dieta balanceada, ya evitar el exceso de carbohidratos y de proteínas principalmente. Sin embargo, pues ahí sería el acompañamiento siempre con nutrición para ayudar a mejorar pues, la parte de la alimentación. Recordemos que el paciente con Parkinson suele ser estreñido, entonces las dietas pues, pueden ir también dirigidas a mejorar la parte de la función intestinal, por ejemplo, ¿ya? Pero siempre pues una dieta balanceada, organizar y aprender a comer. Siempre le decimos a los pacientes que nosotros no es que les vamos a estructurar una dieta, sino de que se les va a enseñar cómo comer. Van a aprender cómo organizar su plato de comida para tener una dieta balanceada y pues tener estilos de vida saludables. El Parkinson como tal es una constelación de síntomas y signos, ¿ya? Que el paciente con Parkinson puede ser hipertenso, el paciente con Parkinson puede ser diabético, el paciente con Parkinson puede tener otras patologías asociadas o bien otras enfermedades pueden manifestarse con síntomas similares al Parkinson, y a esto es lo que le denominamos parkinsonismo. Entonces por eso es que es necesario siempre una evaluación por parte del especialista para determinar si realmente es Parkinson o es otra enfermedad que se está manifestando con síntomas de Parkinson. La enfermedad de Parkinson en 5 etapas. El avance de la enfermedad normalmente es lento, pero eso puede variar según el paciente. En la etapa 1, síntomas leves, normalmente incluyendo temblores y otros síntomas motores que afectan un lado del cuerpo y producen cierta incapacidad general. En la etapa 2, los síntomas dificultan las actividades diarias. Los problemas de movimiento se presentan en ambos lados del cuerpo. La postura y la marcha pueden verse afectadas y la incapacidad es leve. En la etapa 3,
los movimientos son moderadamente más lentos. El equilibrio se ve más afectado, lo que pone a los pacientes bajo mayor riesgo de caídas. Vestirse, bañarse y realizar otras actividades cotidianas se vuelve significativamente más difícil. En la etapa 4, los problemas importantes de movilidad hacen que sea necesario usar un andador para desplazarse. Los pacientes necesitan ayuda considerable para llevar a cabo las actividades diarias y son incapaces de vivir de manera independiente. En la etapa 5, los problemas de equilibrio y movimiento son tan graves que la persona debe usar una silla de ruedas y contar con atención de personal de enfermería. También es posible que tengan alteraciones mentales evidentes, delirios o alucinaciones.